Salutis puncti triangulum. Soy Frater Malquisedec y hoy hablaré sobre la iglesia gnóstica en el rito de Memphis Mizraim. La gnosis es un conocimiento superior o espiritual que no se puede comparar con el conocimiento ordinario o mundano. La palabra gnosis deriva del griego y significa literalmente conocimiento. En la teología cristiana, la sucesión apostólica es de gran importancia. Dicha sucesión apostólica existe en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta, iniciadas por los apóstoles Pedro, Pablo y Marcos respectivamente. La Iglesia gnóstica, como una rama originaria del cristianismo primitivo, comparte esa misma sucesión apostólica. Las primeras sectas gnósticas del cristianismo veían la gnosis o el conocimiento como parte de la esencia del alma. Entre sus más grandes eruditos podemos encontrar a Valentín, Orígenes y Basílides, que fueron partícipes en las conversaciones para la estructuración del orden canónico de la Iglesia primitiva cristiana, que posteriormente se consolidaría como Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana arremetió contra aquellos a los que antes llamaba elogiosamente cristianos cultos o gnósticos. De esta forma, los gnósticos fueron el primer grupo herético que fue expulsado. Sin embargo, ellos dieron continuidad a su legado bajo el resguardo de las acciones inquisidoras, que más adelante serían más intensas, como lo fue contra los cátaros. Otra actividad fundamental de todo sistema religioso es la formación de los sacerdotes y las sacerdotisas. Desde la antigüedad ya se reconocía su valor social debido a la entrega total de su vida a un oficio en el que realizaban los actos y rituales de su culto, así como de las misiones que llevaban a cabo en la predicación de su fe. Para reforzar el concepto, podemos mencionar a las sacerdotisas de Vesta, el sumo sacerdote de Ptah en Memphis, y Aarón, primer sumo sacerdote de Israel. En la corriente cristiana, a esta actividad sagrada se le denomina orden sacerdotal. Se le llama orden porque comprende varios grados, y desde la antigüedad, el carácter jerárquico fue también un aspecto propio del funcionamiento sacerdotal. En las iglesias cristianas, los grados son obispo, sacerdote y diácono, otorgados por la imposición de manos. Este gesto de la imposición de manos fue rememorado en el ministerio de los cátaros, en su paso hacia un grado superior jerárquico que les confería a los creyentes más abnegados el título de perfecto, tanto para hombres como para mujeres. Ello se realizaba con la imposición de manos y lecturas del Evangelio de San Juan, en un acto conocido como el Consolamentum. Cuando la Iglesia Católica Romana persiguió a los gnósticos, a los cátaros y a los templarios hasta casi el exterminio, justamente procuraba mutilar esa sucesión apostólica ininterrumpida que también les correspondía y que prosiguió como una sucesión secreta, que ha sido protagonista de muchas especulaciones hollywoodenses como el trama del libro El Código da Vinci. Este exterminio también trajo como consecuencia que muy a posteriori resurgieran diferentes ramas sobrevivientes que continuaron cultivando el espíritu gnóstico y que han reclamado su legitimidad apostólica, convirtiendo la historia moderna de la iglesia gnóstica en una suerte de hidra de Lerna, llena de diversas interpretaciones y normas, así como declaraciones proféticas por revelaciones místicas o epifanías. Jules Doinel y la iglesia gnóstica. Doinel trabajaba como archivista en la biblioteca de Orleans y descubrió documentos antiguos que databan del año 1022, escritos por el canónigo Estefan de Orleans, uno de los precursores del catarismo, que fue condenado a la hoguera por herejía. Doinel declaraba tener conexión mental con espíritus cátaros y gnósticos que lo instruyeron e inspiraron para refundar la nueva iglesia gnóstica. En 1890, Doinel proclamó el comienzo de la era de la gnosis restaurada y asumió el cargo de patriarca de la iglesia gnóstica, tomando el nombre eclesiástico de Tau Valentín II en honor a Valentinius, el maestro gnóstico cristiano
del siglo II. Doinel consagró a 11 obispos titulares, incluyendo una Sofía, obispo femenino, así como diáconos y diaconisas. Cada obispo elegía un nombre místico precedido por la letra griega Tau, que representa la cruz griega, o el Ankh egipcio. Léonce Fabre de Sarthe. En 1894, Doinel renuncia abruptamente a la Iglesia gnóstica. Léonce Fabre de Sarthe, Tau Synesius, quien había sido consagrado como obispo de Burdeos, asume el rol de patriarca de la Iglesia gnóstica el 3 de enero de 1896, secundado por Gerard Encausse Papus, Tau Vincent, y Louis Sofron Fugayron, Tau Sophronius, consagrado por Doinel como obispo de Béziers. Jean Bricaud. Entre los obispos consagrados por Sarthe en 1901 destaca Jean Bricaud, Tau Johannes, obispo de Lyon. Bricaud había sido educado en la Iglesia Católica Romana, donde inició sus estudios sacerdotales. Sin embargo, renunció a favor del misticismo, enrolándose en la Iglesia del Carmelo, fundada en 1839 por el controversial médium Eugène Vintras, y con la Iglesia Juanita de los Cristianos Primitivos, fundada en 1803 por el neotemplario Bernard Raymond Fabre Palaprat. En 1907 ocurrió un cisma. La rama de Lyon bajo Bricaud y Fugarión se separa de la rama de Sarthe, tomando un nuevo nombre, Iglesia Gnóstica Católica, en la cual combinaron 4 iglesias: la juanista, la carmeliana, la neovalentiniana y la gnóstica, en tanto que la Iglesia Gnóstica original de París fue conservada por Léon Champrenaud, Tau Theophane, y Paul Gentil, Tau Basilides, para luego desintegrarse en 1926. La Iglesia Gnóstica Católica de Jean Bricaud tenía más similitud con la Iglesia Católica Romana que con la Iglesia cátara, pues se otorgaban los servicios de bautismo con agua, la ordenación de sacerdotes, etc. Además, la Iglesia de Bricaud tenía muchos aspectos derivados del martinismo, ya que tanto Bricaud, Doinel y Papus eran martinistas, en tanto que Sarthe no lo era. Arnoldo Crum-Heller. El linaje sacerdotal del maestro Wiracocha está bien documentado. Fue iniciado en 1905 como sacerdote de la Iglesia Gnóstica por el Dr. Gerard Encausse, maestro Papus, con el nombre de Tau Wiracocha, cuando formaba parte de la orden martinista que estuvo asociada a la Iglesia Gnóstica de Francia, según relata en su autobiografía que escribió en México. Gerard Encausse Papus. Varios años antes, el maestro Papus había sido consagrado con el nombre de Tau Vincent como obispo de Toulouse de la Iglesia Gnóstica de Francia en 1892 por Jules Doinel, Tau Valentín II, a quien conoció en la Sociedad Teosófica de París y quien en 1890 se unió a la Orden Martinista de Papus. En 1908, Papus organiza en París la Conferencia Internacional Masónica y Espiritualista. En esta conferencia fue crucial la participación de Théodore Reuss, quien en 1902 había fundado la Orden del Templo de Oriente. Théodore Reuss. En la conferencia de 1908, Reuss invistió a Papus de poderes para establecer un supremo Gran Consejo General de los Ritos Unidos de la antigua y primitiva masonería para el Gran Oriente de Francia y de las dependencias de París, delegando a Papus autoridad sobre los ritos de Memphis Mizraim. En reciprocidad, Reuss fue consagrado por Papus con el nombre de Tau Peregrinus y recibió la autoridad episcopal primada de la recién formada Iglesia Gnóstica Católica. Meses después de la conferencia de 1908, Bricaud, Papus y Fugarión cambian el nombre de la Iglesia Gnóstica Católica, pasando a ser Iglesia Gnóstica Universal, y la declaran como Iglesia Oficial del Martinismo, relegando el nombre anterior a Reuss, quien continuó utilizando el mismo en su traducción germánica.
Joseph René Villate y la Iglesia Católica Gallicana. Bricaut obtuvo distintas consagraciones. Recibió la ordenación como sacerdote de la Iglesia Apostólica Sinárquica Universal Syrian Gallicana. En 1913 por el obispo Louis-Marie Francois Giraud, quien provenía de la línea sucesoral conocida como linaje de Villate, proveniente de la Iglesia Siria Jacobita Ortodoxa. Giraud inició su camino sacerdotal como monje de la abadía benedictina de Fongonbault, en Francia. Fue ordenado sacerdote, no obispo, de la Iglesia Católica Gallicana el 21 de junio de 1907 por Joseph René Villate. Aleister Crowley. Reuss conoció a Aleister Crowley, maestro Therion, fundador de la filosofía de Telema. El 21 de abril de 1912, Crowley es nombrado por Reuss como gran maestro de la Oto para Gran Bretaña e Irlanda. En 1913, Crowley escribió su misa gnóstica, preparada para ser utilizada por la Oto, cuya iglesia oficial era la Iglesia Gnóstica Católica que Reuss había recibido de Papus. Con el devenir de los años, la relación entre Reuss y Crowley se había tensado. Cuando Reuss falleció en 1923, Crowley asumió la dirección de la Oto y prosiguió con la consolidación de Telema. Después de la Primera Guerra Mundial, el sucesor de Papus fue Charles de Tré, conocido como Tether, y le continuó Bricaut desde 1918. En ese periodo, Bricaut además reconsagra obispos para la Iglesia Gnóstica Universal, resaltando los martinistas Víctor Blanchard, conocido como Taut Argelius, en 1918, y Lucien Francois Jean Maine, conocido como Tau Ogdoade Orfeo I, en 1919. Asimismo, el 18 de septiembre de 1919, Bricaut consagró a Reuss, quien de esta manera entró en la sucesión de Antioquía y renovó su nombramiento como legado gnóstico de la Iglesia Gnóstica Universal para Suiza y Austria. Después de la muerte de Bricaut, el patriarcado de la Iglesia Gnóstica Universal pasó al más destacado de sus discípulos, Constant Martin Chevillon, conocido como Tau Harmonius, como supremo gran maestro de las varias fraternidades que Bricaut lideraba. También fue consagrado por Giraud en 1936. La Iglesia Gnóstica Universal mantuvo su actividad hasta 1942, cuando se disolvió oficialmente a causa de la Segunda Guerra Mundial. Chevillon es considerado un mártir de la Iglesia Gnóstica, ya que fue asesinado brutalmente a tiros por una milicia francesa de la Gestapo el 23 de marzo de 1944 en Lyon. Después de la muerte de Chevillon, la Iglesia Gnóstica Universal reinicia sus actividades en 1945 con Charles Henry Dupont, conocido como Tau Charles Henry, como patriarca, siguiéndole Robert Ambelain, conocido como Tau Jean III o Tau Aurifer, quien había sido consagrado obispo gnóstico de Samaria en 1946 bajo el nombre de Tau Robert. En 1953, Robert Ambelain fundó su propia rama de la Iglesia Gnóstica con el nombre Iglesia Gnóstica Apostólica.